Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Acá saludándolos desde casa, dándoles la bienvenida a este servicio dominical en el cual estoy seguro que nos espera una bendición especial de parte del Señor. Los quiero invitar a que le compartan el link a alguien que ustedes conozcan que estén pasando por un mal momento o alguna familia que ustedes consideren que hoy necesitan escuchar algo de parte de Dios. Y los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 29. Libro de los Salmos, capítulo 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hay algo particular que me llama mucho la atención en este salmo, y es la línea que dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos quiere hacer. Que la adoración, la alabanza, la gloria que le elevemos a Él sea a la estatura y a la medida de su nombre. Así que los quiero invitar a que entreguemos este momento a Dios y que podamos disfrutar de este servicio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de estar aquí reunidos una vez más. Te pedimos, Padre, que tomes este momento y que tú seas Dios glorificándote en medio de nuestras vidas, Padre, que a pesar de la distancia tu palabra llegue a muchas personas, Dios, y que hoy podamos recibir de ti esa bendición espiritual, Padre, que tú quieres entregarnos, Dios. Toma el momento de la adoración, de la alabanza, del estudio bíblico, Dios, y que en todo momento tú seas ministrando las vidas de las personas que hoy están sintonizando a través de esta plataforma, Dios mío. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor amado. Amén y amén. Dios los bendiga. Disfrutemos de un tiempo de alabanza, adoración y estudio bíblico. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti
ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Y porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad, y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios.
con las palmas todos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al De gloria en gloria te vemos, Dios. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, eso vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, eso vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy con tu espíritu. En mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Bendiciones, mis amados hermanos, una vez más nos encontramos aquí preparados para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Cristo que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos. Tuya es toda la alabanza, la gloria, la honra, la adoración.
Oramos para que en este día, a través de tu palabra, tú hables a nuestras vidas. Hable a cada persona que ha de escuchar este mensaje, que cada persona sea tocada y renovada conforme tu propósito y tu voluntad en Cristo Jesús. En el día de hoy, mis amados hermanos, le he puesto por título al estudio Siervos de Dios para la generación de hoy. Hoy más que nunca necesitamos verdaderos siervos del Señor. Necesitamos unos siervos comprometidos con la causa y con el Evangelio. Y vamos a estudiar la vida de un hombre de Dios, un hombre que se levantó en medio de un momento difícil y se esforzó a obedecerle al Señor y a manifestar su presencia para su generación. Y encontramos nuestro texto de estudio allí en Primera de Reyes, capítulo 17. Nos dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hablar sobre el siervo de Dios que se necesita para la generación de hoy. Y he tomado como modelo a nuestro hermano Elías, un gran referente bíblico de las Escrituras de lo que es un siervo del Señor Jesús. Y vamos a hablar varios aspectos de un siervo de Dios. Lo primero es que un siervo de Dios debe tener una identidad clara. Aún el nombre de Elías significa Jehová es mi Señor. Este hombre tenía una identidad clara aún desde su mismo nombre. Su mismo nombre identificaba su identidad y su unión a Jesús. Para poder ser un siervo del Señor necesitamos tener una identidad clara. Hoy hay muchos predicadores, habemos pastores, evangelistas, apóstoles y profetas se han levantado a lo largo y ancho del mundo. Algunos diciendo yo soy Jesús, pero más que todos estos títulos, que estos dones, habilidades y llamados, se necesitan siervos de Dios que tengan una identidad clara. Elías tenía una identidad clara en medio de su tiempo. Elías, a pesar de que tenía una identidad clara, era un hombre común y corriente. Nuestro texto dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Galad era una ciudad que quedaba aproximadamente a unos 25 metros de Jerusalén. Era un lugar que no era muy famoso, era un lugar no muy popular. Y de allí el Señor llama a Elías. Elías en su época no era una estrella de Hollywood. No era reconocido, no era un gran artista, no, era un hombre común y corriente, pero que tenía una identidad clara. El Señor está buscando hombres comunes y corrientes, pero que tengan una identidad clara. Hombres que quizás como tú y como yo no somos reconocidos, pero que sepamos hacia dónde vamos y en qué Dios hemos creído. Elías tenía todas esas características. Era de Galad, no era popular, era un siervo del Señor, pero en medio de su contexto, este hombre tenía una pasión por el Dios de Israel.
Lo otro es que los siervos del Señor, además de tener una identidad clara y ser comunes y corrientes, este hombre había entendido el contexto espiritual en el que vivía. El Señor está buscando siervos de Él que comprendan el contexto espiritual que hoy vivimos. Usted y yo leemos nuestro pasaje y en nuestro pasaje dice que cuando Elías aparece, dice: vive Jehová Dios de Israel. ¿Por qué Elías dice vive Jehová Dios de Israel? Resulta que la nación de Israel se había corrompido por completo desde hace muchos años atrás, pero especialmente en el reinado de Acab y de Jezabel, que gobernaban la nación. Este pueblo se corrompió más y más. La nación se habían ido a adorar a Baal. Baal era un dios pagano que adoraban los sidonios, los cananeos, y ellos llamaban a Baal y creían que él era el dios del fuego, el dios del trueno, el dios del rayo, el dios de los vientos, el dios de la fertilidad. Israel adoraba a este dios pagano y ellos se habían corrompido tanto que parece que Israel se había olvidado que el Señor vivía. Y aparece Elías, él entendía su contexto y dice: Jehová no está muerto, vive Jehová. Eso necesitamos hoy, cristianos que en medio de la cultura que estamos viviendo, una cultura que ha desplazado a Dios, una cultura que ha desplazado el evangelio, necesitamos hombres como Elías que digan: vive Jehová. Allá en las universidades, en sus colegios, digan: viva Jehová. En sus lugares de trabajo, siervos de Dios que no se avergüencen de ser hijos del Creador del universo. Lamentablemente, hoy en nuestra cultura encontramos muchos cristianos que se avergüenzan dar testimonio de su Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Elías era un siervo con una identidad clara. Mis amados hermanos, necesitamos hoy esos siervos que digan: vive Jehová, con su testimonio, que dicen: vive Jehová, con su estilo de vida. En la generación de hoy que han querido acapultar al Señor, en la generación de hoy que han querido acabar con la existencia de Dios. En el siglo XVIII, XVII aproximadamente, vivió en Alemania un hombre llamado Friedrich Nietzsche, muy conocido en la filosofía moderna. Y Nietzsche fue un pagano. Y Nietzsche se apartó por completo, sacó las filosofías más corruptas del evangelio, y en una de estas Nietzsche hace un ataúd, se fue por Alemania y caminó en una procesión y puso un letrero: Dios está muerto. Lo que me sorprende de esto es que después de tantos años Nietzsche fue enterrado. De Nietzsche habla las filosofías, pero de Jesucristo Él está vivo y todo mundo habla del poder y las maravillas de nuestro Dios. La generación de hoy no quiere saber de nuestro Señor. La generación de hoy no quiere saber de nuestro Creador, pero el Señor está buscando hombres y mujeres que se levanten en medio de este tiempo con una identidad clara y que entiendan el contexto que estamos viviendo. Pero aparte de esto, Elías era un hombre que en él había lo que nadie podía tener en ese momento. En el momento de corrupción que estaba pasando Israel, nadie llevaba lo que llevaba Elías. Y Elías se presenta y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este hombre tenía la presencia de Dios. El Señor hoy busca esos siervos, siervos que lleven su presencia. Muchas veces somos una Biblia andante. Tenemos versículos por nuestra mente, capítulos, tenemos de todo. Pero ¿sabe de qué está careciendo hoy lamentablemente el cristianismo? De la presencia de Dios.
Y Elías era un hombre con la presencia de Dios. E igual que Moisés, un día Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Nosotros tenemos muchas habilidades. Hoy hay cristianos que cantan muy bonito. Hoy hay cristianos que se destacan en muchas áreas. Pero necesitamos cristianos que se destaquen en una relación con el Señor y que lleven su presencia a esta generación enferma, en medio del pecado, en medio de la corrupción de Israel, en medio del paganismo que vivía Israel, que se había ido tras Baal, lo adoraban, lo exaltaban. Apareció un hombre diferente llevando su presencia. Hoy necesitamos esos siervos que le lleven al mundo de hoy lo que muchas personas anhelan. Pero además de esto, Elías, su identidad la manifestaba también, que Elías tenía una palabra de Dios para su nación. Y Elías llega con un mensaje que dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías llegó con una palabra para su nación, mis amados hermanos. Esos siervos necesitamos. Lo que me parece tremendo es que Elías llegó con una palabra que muchos no querían escuchar. Dígame quién va a querer escuchar que no va a haber lluvia. Ahora, la palabra que llevó Elías era una confrontación al dios Baal. La creencia de toda esta cultura era que la naturaleza, que las bendiciones que daba la tierra era gracias a Baal. Y está llegando Elías y dando una confrontación allí y diciéndoles: mire, no es Baal el que hace llover sobre la tierra, no es Baal el que bendice los frutos los bendice Jehová. Y la palabra que él da: no habrá lluvia ni rocío, era una confrontación del dios Baal con Jehová de los ejércitos. Quiero resaltar que la palabra de Elías nadie la quería escuchar. ¿Y por qué, mis amados hermanos, si la comparamos con hoy? La palabra que usted y yo muchas veces damos es la palabra que muchos no quieren escuchar. Hay padres que no quieren exhortar a sus hijos. Hay padres que no quieren reprender a su familia. Hay padres que les da miedo hablar de las verdades de Cristo. Hay cristianos que se avergüenzan. Pero mire, mis amados hermanos y amigos, muchas veces la palabra que usted y yo llevamos va a ser una palabra que a muchos no les va a caer bien. La palabra que usted y yo muchas veces vamos a entregar no va a ser la palabra más dulce para los oídos de algunos oyentes. Y eso estaba haciendo Elías. Elías no quería agradar a su nación. Elías quería agradar al Rey de los cielos, Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, necesitamos siervos como Elías. Siervos que no les dé miedo hablar de la palabra, que no les dé miedo confrontar con la verdad. Y siervos que estén dispuestos a llevar la causa del evangelio sin esconderse. Ese fue el siervo de Dios. Tenía una identidad clara en su nación, entendía su contexto, sabía lo que estaba pasando, sabía de la corrupción, de la inmoralidad. Pero Elías no actuó como los demás. Elías fue un verdadero siervo de Dios. En medio de aquel tiempo mantuvo su identidad sin importar lo que estaba pasando. Pero aparte de esto, Elías era un hombre con una espiritualidad real. Los siervos que el Señor hoy busca necesita que tengamos una espiritualidad real. Mi amado hermano, hoy hay muchos diciendo: mire, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Y recuerdo a alguien que decía: hay muchos que son mucho relámpago, mucho trueno, pero nada de lluvia.
Necesitamos los cristianos que dejemos de ser muchas veces tan bullosos, tan escandalosos y que tengamos una relación real con el Señor. Elías era un hombre con una espiritualidad real. Cuando él hablaba era porque el Señor sí estaba hablando. No fue que le pareció. No era un hombre que yo tuve un sentir. No, era un hombre de una espiritualidad real. Y en esa espiritualidad resalto varias cosas. En el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Yo lo que veo en la espiritualidad real de Elías es que Elías tenía una sensibilidad para escuchar a Dios. Elías tenía un corazón abierto. Dios le podía hablar. Mis amados hermanos, necesitamos de esos siervos a los cuales Dios le pueda hablar. Hombres con una sensibilidad para escuchar al Señor. La palabra de Dios dice en Juan 10, Jesús dijo: mis ovejas me conocen, yo las conozco y ellas oyen mi voz. Las verdaderas ovejas del Señor escuchan su voz. Hoy con tanto ruido que hay en este mundo, hoy con tanta cosa, tantas ocupaciones, con una vida que tenemos tan agendada y programada, lamentablemente el cristianismo de hoy nos hemos olvidado escuchar a Dios. Y Elías era un hombre con una sensibilidad. La pregunta es, ¿usted y yo tenemos esa sensibilidad? ¿Usted y yo tenemos nuestro corazón abierto para cuando Dios nos quiere hablar? Lamentablemente, también muchos cristianos escuchan a Dios por allá de vez en cuando le hablan de la Biblia en la iglesia, cuando le hablan un mensaje, pero no hay un oído receptivo a la voz del Señor. Elías tenía una espiritualidad real para escuchar al Señor, pero además Elías tenía allí una convicción para creerle a Dios. Él estaba seguro que Dios era el que hablaba. Los siervos que el Señor está buscando hoy deben sentir esa seguridad. Hoy nosotros tenemos tanta dificultad para reconocer la voz del Señor. No sabemos si es nuestra naturaleza. No sabemos si es mi carne. No sabemos de a dónde proviene la voz que nos habla. Este hombre estaba seguro que el que le hablaba era Dios. Ahí muestra su espiritualidad. Él no se quedó allí esperando: ¿será que sí fue Dios? ¿Será que Dios sí me mandó? No, estaba seguro. No solamente tenía una sensibilidad para escuchar a Dios, él tenía una convicción y estaba seguro que el que le hablaba era Dios. Los siervos de Dios deben estar seguros, deben tener un corazón afianzado en la fe, afianzado en la palabra, donde deben estar plenamente convencidos que el mensaje que reciben de la palabra es el mensaje de Dios. No dudan de las promesas de nuestro Señor. El mero hecho de usted y yo dudar, muchas veces dudamos si Dios sí me escucha, si Dios sí me ama, si Dios realmente sí tiene un plan para mi vida. Los siervos de Dios no debemos tener esas dudas. Debemos estar convencidos que el Señor Jesucristo nos ha llamado con un propósito eterno. Y Elías tenía esa convicción. Él estaba seguro que el que le hablaba era Dios. Él tenía una sensibilidad para creerle a Dios, una sensibilidad para escuchar, una sensibilidad para creerle, pero también Elías tenía una sensibilidad para obedecer al Señor. Dice la palabra que el Señor le dijo: apártate, vete al arroyo de Querit. Y Elías se fue al arroyo. Elías no dudó.
Elías obedeció. Eso está mostrando la espiritualidad de Elías. Era un hombre obediente, un hombre que no cuestionó a Dios. Allí se manifiesta el carácter espiritual de este hombre. Los siervos que Dios busca hoy deben tener ese calibre, debemos tener ese calibre. No solamente estar prestos a conocer lo que pasa, a tener una identidad clara, sino tener una identidad real. Una identidad real donde seamos sensibles cuando Dios nos habla. Una identidad real para creerle a Dios cuando habla. Y una identidad y una espiritualidad real para obedecerle a Dios cuando Él lo manda. Todas estas cualidades debe tener el siervo de Dios. Pero además de esto, del siervo de Dios tener una espiritualidad real, los siervos del Señor debemos tener un proceso. Debemos tener un proceso. Elías fue un hombre con un proceso espiritual claro en la palabra de Dios. Admiro eso de Elías. Hoy los cristianos de hoy, los predicadores, parece que se formaran por la noche y al otro día ya se levantan siendo apóstoles, ya se levantan siendo pastores. Y lo más triste de hoy es que el cristianismo y el liderazgo de hoy no nos gusta vivir los procesos. Elías vivió un proceso y el proceso de Elías no fue fácil. Muchos dirán, tremendo Elías, el Señor lo mandó al arroyo de Querit, pero yo he visto lo del arroyo de Querit también como un proceso disciplinario. Después de él estar profetizando, sirviendo y confrontando, el Señor le dice, escóndete. Dios manda a Elías para que estuviera en soledad, para que estuviera a solas. Mis amados hermanos, ser un siervo de Dios implica pasar procesos de soledad. El Señor le dice, escóndete. Es casi 3 años en el arroyo. Allí no había nadie, solamente escuchaba a los pájaros. Los cuervos le llevaban su alimento. Hay muchas teorías o algunas teorías sobre el tema de los cuervos. No me voy a detener allí, pero lo que yo creo es que Dios había apartado a Elías de todo contacto humano. Lo tenía allí apartado. Imagínese, mi amado hermano, qué fácil puede ser eso, que a usted como ministro de Dios le digan, bueno, quédate quieto 3 años, no salga de su casa, escóndase. Los siervos de Dios tienen y tenemos que pasar procesos de soledad. El proceso de Elías fue un proceso de soledad, fue un proceso difícil, allí a solas. Y uno dirá que rico, pero imagínate todo ese tiempo allí sin nadie. Pero además de ser un proceso de soledad, fue un proceso donde su carácter fue formado. Allí Dios le da instrucciones. Le dice, mire, vas a comer pan y agua en la mañana. Y yo voy a enviarte la provisión. Le enviaba carne, le enviaba pan. El Señor lo sustentaba. El Señor le estaba formando su carácter en Querit. El Señor le estaba enseñando a depender absolutamente de Él. Yo no me imagino a Elías yendo allí con un pedazo de pan debajo de su brazo, llevando lentejas, llevando comida. Y si algo me lleva un pollo, no. Elías es llevado al lugar donde solamente tenía que depender 100% de Dios. Dios muchas veces nos lleva a ese lugar. Nos lleva a ese lugar donde no dependamos de nuestra capacidad, donde no dependamos de un empleo, donde no dependamos de lo que yo tengo en mi bolsillo, sino donde dependamos absolutamente de su providencia. Los siervos de Dios dependen absolutamente de Él. Y por eso el Señor lleva a Elías
allí para formar su carácter. El Señor estaba haciendo un proceso con él en medio de su soledad. Y yo no sé usted qué momento esté pasando. Esté probablemente en un momento solo. A lo mejor no hay nadie a su alrededor. Muchos se han ido. A lo mejor en tu fe estás en un momento crucial. Pero el Señor está allí. El Señor te está formando en medio de tu crisis, en medio de tu adversidad. Allí está Dios. El Señor estaba formando a Elías ahí en el arroyo. Le estaba formando su fe, sus convicciones y su carácter. Pero además, el Señor, en el proceso que vivió Elías, vivió un proceso de crisis, que creo que fue la primera crisis que vive Elías. Dice nuestro texto que el arroyo se secó. Mis amados hermanos, eso no pudo haber sido fácil para Elías. Un día cualquiera se levanta y ya el arroyo allí estaba seco. Y yo no sé a usted cuántas veces le ha pasado que ha puesto su confianza en algo, que ha estado en un lugar y ese arroyo se le seca. El arroyo allí en la iglesia se le ha secado. En el ministerio usted ha sentido que el arroyo se le seca. En su hogar, la relación con su esposa, ha sentido que ese arroyo de amor se está diluyendo. Ha sentido que todo ha empezado a cambiar. Ha empezado que todo ha empezado a menguar. Elías se le secó su arroyo, y hay veces como cristianos se nos seca el arroyo y pasamos momentos difíciles, pasamos momentos que usted y yo no quisiéramos pasar. Elías estaba allí en crisis, estaba solo. El Señor le estaba enseñando a depender de él. El Señor lo estaba procesando. Y yo no sé usted cómo se encuentre. A lo mejor ha llegado a una etapa de su ministerio que usted dice: Señor, mi arroyo se secó. No hay fuerzas en mi corazón. No hay fuerzas en el ministerio. No sé qué camino seguir. Era un proceso difícil para la vida de Elías. Pero hay algo interesante, que en medio de ese proceso, dice en el versículo 8: y vino a él luego palabra de Jehová. Con lo que quiero ir concluyendo es que siempre los siervos de Dios, cuando pasamos momentos difíciles, el Señor tiene el siguiente paso para usted y para mí. El Señor le dijo y le habla en medio de aquella crisis. Llegó la palabra de Jehová. En medio de las crisis, de las adversidades y de los momentos difíciles, el Señor sabe cuál es el siguiente paso. Y yo lo animo a que siga adelante, a que siga adelante. En medio de su crisis, a lo mejor ha estado allí batallando con una situación adversa. Te has sentido solo. Pero el Señor sabe el siguiente paso. Cuando el arroyo se secó, el Señor tenía una palabra para Elías. Mi amado hermano, el Señor tiene una palabra para ti. El Señor le dijo a él: ve a la viuda. El Señor quería hablarle. En medio de las dificultades, Dios nos habla. ¿Cómo concluir? Quiero concluir recordando los siervos que Dios busca para la generación de hoy. Son siervos que tengan una identidad clara, son siervos con una espiritualidad real y son siervos que vivan un proceso verdadero, no procesos instantáneos. Y cuando usted y yo vivimos eso, nos estamos perfilando para ser unos verdaderos siervos de Dios. Voy a orar allí y vamos a pedirle al Señor que te ayude y te fortalezca. Señor, te adoramos, yo te doy gracias. No sé cuántas personas han escuchado esta palabra, cuántas personas están pasando un momento difícil. Señor, y en medio de lo que estamos pasando y viviendo hoy, tú buscas verdaderos siervos. Busca siervos, Señor, con un corazón consagrado. Busca siervos con un corazón entregado. Ese era el carácter de Elías. Ayúdanos en medio de estos tiempos a levantarnos como esos siervos. En medio de estos tiempos, Señor, a levantarnos como esos hombres de Dios. Yo no sé cuántos se han sentido derrotados, cuántos están allí y se les ha secado el arroyo, cuántos están solos, Señor, en el ministerio, en sus trabajos,
hijos, en sus vidas emocionales. Pero yo oro para que tú los levantes y los restaures según tu propósito y tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, que Dios me les bendiga. Y les seguimos esperando próximamente para un estudio más de la palabra de Dios por este medio. Amén y amén.